Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de estos lindos y hermosos geranios realizados con mucho cariño para ustedes. Miren, es una macetita de geranios. También realicé sus botones. Esta flor también el ramo este se lo realicé combinado y las hojas. Bueno, pues espero que me acompañen a realizar el tutorial. Comenzamos. Bueno, aquí ya tengo yo realizada unas cuantas flores, ya que como ven que el geranio está compuesto de varias flores pequeñas y se realiza el ramo de puras florecitas, de puras florecitas pequeñas, así chiquitas. Y aquí tengo realizada, tengo 3, 6 y también tengo realizado unos botones que también se los voy a ir se los voy a colocar. Tengo 5 y voy a realizar otro para el tutorial y voy a realizar también quiero realizar unos en verde, solo verde. También tengo aquí unas hojas. Estas todavía me faltan terminar las demás, pero estoy pensando en ponerle entre 6 y 8 hojas. Que vamos a utilizar es el color verde, rojo, un poquito de blanco y pues ya a ustedes va a depender de qué color los van a realizar. Yo aquí realicé un ramo pequeño, pero combiné las flores. Les puse un color moradito, este color matizado en rositas, blanco y miren, quedó bonito. Este también se lo voy a poner a la maceta que voy a realizar. También vamos a necesitar alambre de para las flores, los pétalos de las flores y para las hojas. Yo tengo este calibre. Ustedes si tienen el alambre un calibre más grueso para que realicen sus hojas. Les voy a mostrar como en el video anterior de las flores de ciclamen, como de las hojas, como les agregué el tallo. Así se lo vamos a estar agregando a para que puedan ponerse o se los vamos a ir poniendo al. Bueno, pues también vamos a necesitar silicón, tijera y estoy utilizando el gancho del número 3.0 para realizar estas flores, ya que el hilo pues es grueso. También estoy utilizando este alambre, no es tan grueso y lo estoy utilizando para el tallo de las flores, para ponérselo al tallo de las flores, de los botones y también de voy a utilizar para ponérselo a las hojas. Así. Bueno, pues vamos a iniciar con el tutorial para realizar la flor. Para realizar la flor vamos a iniciar con nuestro color rojo. Vamos a realizar cadenitas. Tengo mi primer punto de inicio y voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 cadenitas. Bueno, aquí ya vamos a agregar nuestro alambre porque es de solo una vuelta de este que le vamos a dar a nuestro pétalo. En nuestra aquí donde tenemos el gancho, ahí voy a introducir, voy a pasar el alambre. Aquí así. Voy a doblar un poquito para que no se nos vaya a salir. Bueno, aquí vamos a trabajar en pares de 2. Voy a dejar el primer punto en el segundo a realizar un punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Y aquí tenemos 1 y 2. En el siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente punto, medio punto alto. Así. 2 puntos bajos, 1 y 2 medios puntos altos. Ahora en los siguientes 2 puntos, punto alto. 1 y 2. En el último punto vamos a realizar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos en este mismo punto. Ahora vamos a dejar un poquito más de alambre y vamos a continuar los mismos puntos que hicimos de este lado, los vamos a pasar en el siguiente lado. En el primero vamos a realizar un punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente medio punto alto, en el siguiente otro medio punto alto. Ahora los dos últimos puntos que son los 2 puntos bajos. 1 en el siguiente, 2. Y así nos va a quedar. Así nos quedó nuestro pétalo. Ahora aquí vamos a cerrar en estos dos cadenitas que se ven aquí de nuestro primer punto que iniciamos y vamos a cerrarlo con un punto deslizado. Voy a cortar un poquito de alambre y antes de cerrar acomodan bien su pétalo para que su alambre les quede bien, no se les vaya a jalar mucho. Y ya pasamos los hilos y ajustamos. Y aquí ya tenemos realizado nuestro pétalo para nuestras flores. Miren. Bueno, pues aquí ya tengo 4 pétalos más. La flor se compone de 5 pétalos. Miren. También vamos a realizar sus pistilos. Yo los realicé en blanco. Vamos a necesitar unas tiritas de alambre, no muy pequeñas. Bueno, aquí tengo avanzado ya
algunos. Por cada flor le puse cuatro pistilos y vamos a realizar uno más en color blanco. No necesitan mucho hilo, solo es un poquito. Bueno, aquí los pistilos yo los estoy realizando de 7 centímetros. Ustedes van a ver también qué tan grandes los quieren o tan pequeños que salgan. Ya es así de cómo los van a realizar. Voy a poner un poquito de silicona aquí al inicio para poder pegar el hilo y así poder enredarle. Y ya nada más le voy girando. Lo vamos girando para que se vaya cubriendo nuestro alambre con el hilo. Llegamos al final y también le vamos a poner un poquito de silicón para que se nos quede pegado y no se nos vaya el hilo a desenredar. Y aquí ya nada más giramos unas cuantas vueltas más que quede bien el hilo bien estirado. Doblamos por la mitad y retorcemos. Vamos girando, vamos girando. Bueno, aquí ya que terminamos de retorcer bien nuestro alambre, vamos a cortar un poquito de hilo que nos queda. Pues ya aquí tenemos nuestros 4 pistilos. Bueno, ahora vamos a pasar a realizar el sépalo de nuestra flor. Bueno, para realizar el sépalo voy a iniciar realizando 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera donde iniciamos vamos a pasar con punto deslizado y nos queda aquí como un círculo. Vamos a trabajar dentro de este círculo puntos altos. Voy a tener 1, 2, 3 cadenitas. Dentro del círculo voy a realizar 10 puntos altos. Llevamos contando las cadenitas, llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Termino mis 10 y avanzamos. Bueno, aquí ya terminé de realizar los 10 puntos. Vamos a cerrarlo en el primer punto, en la tercera cadenita con punto deslizado. Así. Ahora aquí vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a dejar en el primero, en el segundo, punto bajo, en el siguiente medio punto alto y en los dos últimos punto alto, 1 y 2. Así. Ahora vamos a dejar 1 en el siguiente, vamos a pasarlo con punto deslizado. Y como ven, pues ya aquí tenemos nuestro primer pico de nuestro sépalo.
Nuevamente vamos a realizar 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Dejamos el primero en el segundo. Realizamos punto bajo. En el siguiente medio punto alto. En los dos primeros últimos puntos que quedan, punto alto. En el siguiente, punto alto. Bueno, y aquí ya tenemos formado el siguiente pico. Dejamos en el primero, en el siguiente pasamos con punto deslizado. Bueno, y así vamos a realizar, y en total vamos a tener 5 picos de estos. Voy a terminarlos. 2, 3, 4, 5. Punto bajo, medio punto alto, un punto alto, y en el siguiente otro punto alto. Así. Dejamos en el primero, en el segundo pasamos con puntos deslizados. Bueno, y así voy a terminar los 2 que me faltan. Bueno, aquí ya voy a cerrar mi último pico y voy a cerrarlo aquí donde inicié el primero con punto deslizado. Realizo una cadenita y cortamos el hilo, porque aquí ya finalizamos nuestro cépalo. Ahora vamos a perder este hilo aquí alrededor. Ahora vamos a armar nuestra flor. Bueno, aquí ya tengo yo mi tallo, le puse un poquito de silicón para poder pegar el hilo. Le vamos a enredar aquí unas cuantas vueltas. Le puse un poquito más para pegarlo, para ahorita empezar a poner el sépalo. Perdón, los pistilos. Tiene un poquito de hilo aquí, se lo vamos a quitar. Bueno, aquí lo que es la punta de mi tallo le voy a poner un poquito de silicón alrededor para pegar ya los pistilos. Y estos se los vamos a poner los 4 alrededor, siempre viendo, checando que queden del mismo tamaño en la parte de arriba, a la misma altura. Así. Miren. Bueno, ahora vamos a pegar también los pétalos de la flor. Le puse silicón y este se lo voy a pegar aquí donde inicia el tallo de mi flor, aquí, así.
el siguiente y siempre quedando que queden del mismo tamaño también los pétalos. O si ustedes gustan y se los pueden ir enredando con el hilo, pues también pueden realizarlo así. Bueno, este no pegó. Bueno, ya que los tenemos colocados así un poco, ahora sí voy a iniciar para enredarles con el hilo verde. Aquí no se preocupen si les queda así. Ya cuando lo tengan bien enredado con el color verde, pues ya se pueden acomodar los pétalos. Y aquí vamos a pasarle unas cuantas vueltas alrededor, cerca de los tallos, para que quede bien bien apretadito los tallos y no se nos vayan a mover. Vamos pasando el hilo. Y así terminamos de forrar todo el tallo. Bueno, ya que tengo terminado de forrar mi tallo, ahora sí vamos a acomodar los pistilos, los pétalos también, y vamos a darle forma a nuestra flor. Miren. Ahora vamos a colocarle su sépalo. De esta forma, primero voy a pasarlo para acomodarlo y ver que me quede bien. Ahora voy a ponerle un poquito de silicón alrededor para que se pegue nuestro sépalo. Le pusimos el silicón y ahora sí vamos a subir por completo nuestro sépalo y lo vamos a acomodar. Así. Ahora vamos a pegarle lo que son los picos. Vamos a poner poquito silicón en cada uno de ellos y se los vamos a ir pegando.
Y bueno, pues ya aquí tenemos realizada ya nuestra flor. Tengo realizado 6, 7 flores. Miren. Bueno, para realizar la hoja vamos a iniciar con un arito mágico. Dentro de este aro vamos a realizar 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar nuestro aro bien cerrado. Y vamos a cerrar también en la primer punto donde iniciamos. Así. Ahora aquí vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. Bueno, aquí ya realicé mis 3 cadenitas, subí 3 cadenas. En el siguiente punto voy a realizar vamos a realizar aumentos. 2 puntos en cada punto de de cada punto que fuimos realizando. Así. 1 y 2 en el mismo punto. Son los aumentos. En total de los puntos vamos a tener 9 aumentos. 9 aumentos. Llevo 1, 2, 3, 4. Voy a continuar los que me faltan y regreso para la siguiente vuelta. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 9 puntos altos con aumentos. Estas 3 cadenitas no las vamos a contar, estas las vamos a dejar así. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos con aumentos. Ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas y vamos a girar nuestro tejido. Lo tenemos de este lado, lo giramos. Aquí mismo voy a realizar un punto alto, así, que sería un aumento. Ahora vamos a pasar a realizar para que nos quede lo que es como los tallitos que tiene la hoja. Vamos a hacer puntada relieve. Vamos a agarrar este punto que tenemos aquí a un lado, lo vamos a pasar de este lado así. Vamos a jalar el hilo por aquí y aquí vamos a realizar el punto alto. Miren, ya nos quedó para el frente de nuestra hoja, así. Ahora pasamos al siguiente punto y hacemos un aumento. Así, de esta manera. Ahora en el siguiente punto que sigue, en el siguiente punto de a un lado, vamos a realizar el punto relieve. Vamos a pasar el gancho
así, y vamos a abrazar al punto alto que tenemos y vamos a pasar el hilo de este lado y formamos el punto alto, así, miren. Ahora en el siguiente un aumento, nuevamente en el siguiente vamos a pasar el punto relieve y en el siguiente el aumento. Y esta vuelta así la vamos a trabajar realizando un punto relieve, un aumento, un punto relieve, un aumento, punto relieve, un aumento. Bueno, aquí ya casi estoy por cerrar la vuelta y aquí vamos en el último punto. Voy a realizar el punto relieve. Perdón, se enredó. Y aquí en las cadenitas, en la última de las cadenitas que formamos, ahí voy a realizar el aumento. Vamos a pasar en la primera que tenemos arriba para no agarrar todos los puntos. Y ahí realizo el aumento así. Miren. Bueno, para el siguiente paso vamos a subir nuevamente 1, 2, 3 cadenitas. Bueno, aquí ya subí las 3 cadenitas. Ahora aquí mismo voy a realizar un punto alto, que sería el aumento. En el siguiente punto, solo un punto alto. Y aquí donde fuimos realizando el punto relieve, ahora lo voy a pasar de este lado, de esta manera, así. Miren, y ya queda de este lado, el punto relieve queda enfrente, que queda en la cara de la hoja. Ahora en el siguiente punto voy a realizar un aumento. En el siguiente un punto alto. Así. Un aumento, un punto alto y en el siguiente punto el punto relieve. Y así. Ahora pasamos al siguiente punto, el aumento. Siguiente punto, punto alto. Ahora vamos a pasar el punto relieve pasando por el punto este que fuimos realizando anteriormente y ahí vamos a pasar el hilo y realizamos el punto alto, así. Bueno, y así vamos a trabajar todo lo que es alrededor de nuestra hoja. Bueno, aquí ya casi estoy finalizando la vuelta y se me pasaba de comentarles que en total de los puntos relieves vamos a tener 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos relieves nos van a quedar aquí de este lado. Ahora aquí voy a hacer el aumento. Y en el punto de cadenitas voy a realizar un punto alto solamente.
Bueno, para nuestra siguiente vuelta, nuestra tercera vuelta con punto relieve, voy a realizar 1, 2, 3 cadenitas. Giramos. En el siguiente punto voy a realizar un punto alto. En este siguiente punto, un aumento. Así. Ahora vamos a realizar el punto relieve, pero lo vamos a hacer de esta forma. Así. Para que nos quede la carita de nuestra hoja, lo que es el frente. Siguiente punto, punto doble, un aumento. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Aquí después del aumento van 2 puntos altos. Y realizamos el punto relieve. Miren. Ahora en el siguiente, el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Aumento 1 y un punto alto. Siguiente punto, el punto relieve. Bien. Y bueno, pues así de esta manera vamos a terminar toda nuestra última vuelta, porque ya en la siguiente vamos a poner ya nuestro alambre. Bueno, chicas, aquí ya voy a terminar de cerrar la vuelta. Aquí ya realicé el aumento y ahora nos toca realizar los puntos altos, que es 1. Y aquí en las cadenitas voy a realizar el siguiente. Así, el aumento y los 2 puntos altos. Ahora voy a realizar una cadenita, pero aquí como ya vamos a poner nuestro, bueno, aquí ya vamos a poner ya nuestro alambre. Entonces aquí voy a bajar de este lado, nada más voy a bajar hasta aquí realizando puntos bajos, 2 puntos en cada los puntos altos que íbamos subiendo. Ahí voy a ir realizando 2 puntos y voy a ir bajando 1, 2 y bajamos. Tengo 1 y 2. Ahora aquí voy a girar y aquí donde está esta cadenita que tenemos aquí, ahí voy a pasar el hilo, porque vamos a poner nuestro alambre, pero ya quiero que me quede de este lado la cara del alambre, o sea, el tejido quiero que me quede de este lado. Así que vamos a girar. Voy a pasar el hilo con punto deslizado y aquí voy a pasar ya el alambre. Aquí vamos a poner el alambre. Vamos a dejar un poquito
así de este alambre aquí, y vamos a jalar para cerrar nuestro hilo. Ahora en el siguiente punto, aquí en este primer punto donde iniciamos, donde pasamos el punto bajo, ahí voy a realizar un punto bajo, así. Voy a doblar el alambre para que no se me vaya a ir saliendo, y subimos con puntos bajos. Bueno, y aquí ya terminé yo de subir. Aquí donde tenemos la primer cadenita, el primer punto, ahí voy a realizar 1 y 2 puntos, así. Ahora para realizarle los picos que tiene nuestra hoja, en el siguiente punto voy a realizar medio punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y en el siguiente punto voy a realizar 4 puntos altos dobles. 1 y 2 lazadas al gancho. Y pasamos a realizar el punto alto doble. En el mismo lugar, un segundo punto alto. En el mismo lugar, tercer punto alto. Y en el mismo lugar, el cuarto punto alto doble. Así. 4 puntos altos dobles en el mismo punto. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente, un punto bajo. Así. Y ven, aquí ya tenemos formado el pico de nuestra hoja. Ahora pasamos al siguiente punto y medio punto alto. Lo mismo que realizamos de este lado, los vamos a ir realizando por todo el contorno de nuestra hoja. Medio punto alto, un punto alto. En el siguiente, los 4 puntos altos dobles. 1, 2, y 3. Perdón, 4. Los 4 puntos altos dobles. En el siguiente punto, el punto alto. Siguiente punto, medio punto alto. Siguiente punto, punto bajo. Miren, y aquí ya tenemos nuestro segundo pico. Bueno, y así vamos a trabajar, y en total vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picos para nuestras hojas. Miren. Bueno, voy a terminarlas y regreso ya para mostrarles cómo quedó. Bueno, chicas, aquí estoy ya por finalizar casi nuestra hoja. Aquí ya realicé los 4 puntos altos dobles, el punto alto, el medio punto alto, y aquí en las cadenitas voy a realizar el punto bajo
y aquí mismo voy a realizar otro punto bajo, un aumento de puntos bajos. Ahora aquí vamos a bajar con puros puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2 y aquí donde se une el punto vamos a realizar otro, nuevamente 2 puntos en el espacio de las cadenitas y aquí en este uno más. Y así vamos a ir realizando hasta llegar hasta abajo. Miren. Ahora aquí en este punto donde está el punto que sale el punto de cadenitas, vamos a realizar punto deslizado. Paso al siguiente punto donde iniciamos con nuestro alambre y ahí voy a realizar otro punto deslizado. Así. Y aquí voy a unir los alambres. Voy a pasarles el hilo. Ahora sí, vamos a jalar el hilo y yo siempre lo paso por en medio de los alambres. Y pues ya así quedó terminada. Cerramos bien nuestro hilo, lo jalamos bien, acomodamos bien nuestra hoja y ahora sí vamos a enredarle nuestro hilo en los alambres. Cortamos nada más lo que ya no vamos a utilizar. Y pues ya aquí ya tenemos terminada nuestra hoja. Miren. Quedan muy bonitas. Y pues ya las hojas estas va a depender de ustedes de qué grande va a ser su macetita de geranios, pues ya son las hojas que ustedes le van a ir colocando.